Ruth, una historia de redención. Es el título de esta nueva serie de sermones que iniciamos hoy en uno que creo que es uno de los libros favoritos de muchos, ¿verdad? Cuando decía, bueno, vamos a predicar Ruth, la respuesta habitual es, me encanta Ruth. Es un libro precioso, ¿verdad? Es un libro muy bonito, es una historia que nos apasiona, que nos conmueve, una de aquellas historias que nos emocionan. Tiene todos los elementos de una buena historia: tragedia, amor, redención, esperanza. Es una historia protagonizada por personas normales y corrientes, ordinarias, como tú y como yo, que enfrentan adversidades reales, como tú y como yo. Problemas económicos, adversidad, desesperanza, tristeza, la muerte de seres queridos. Son personas con las que te puedes identificar porque se encuentran en momentos de su vida en que tienen que tomar decisiones importantes, que tienen implicaciones importantes, personales y familiares. Es una historia que nos gusta porque termina bien. Empieza como una tragedia y termina con un matrimonio y el nacimiento de un hijo. Es una historia que nos gusta porque nos gusta que una historia termine bien. Noemí, la mujer que lo había perdido todo, que queda absolutamente desamparada, experimenta en su vida la bendición y la provisión de Dios, con una nuera que es como su hija, por medio de la cual no solamente obtiene alimento, sino también un nieto, descendencia. Ve cómo aquello que empieza con tristeza termina con una gran alegría. Nos encanta la historia de Ruth, pero esta historia es mucho más que una bonita historia de amor y redención humanas. Esta historia nos muestra el amor redentor de Dios hacia una humanidad rebelde, a la que Él está decidido a salvar a pesar de su condición, ordenando todas las circunstancias para el cumplimiento de sus propósitos redentores. El protagonista principal de este libro no es Ruth, no es Noemí, tampoco es Booz, es el Dios que gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Es el Dios que gobierna incluso por encima de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, de nuestros desastres. Aunque no vemos a Dios actuando directamente en este libro, vemos esa providencia secreta de Dios actuando para el cumplimiento de sus propósitos. En esto consiste este libro. Podemos ver resumido este libro así: cómo en los tiempos caóticos de jueces, Dios va a usar a una moabita para traer redención a su pueblo. De la descendencia de la moabita saldrá aquel rey mayor que David, el Mesías prometido a Abraham, por medio del cual todas las naciones serán bendecidas. El libro de Ruth es una muestra de la providencia divina, ordenando todas las cosas para que sus planes de redención para la humanidad caída se cumplan. Es una historia preciosa y eso es lo que vamos a estar considerando durante las próximas semanas, aunque hoy vamos a empezar considerando la tragedia. Versículos del 1 al 5. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 5, leemos así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Cuánta tragedia en tan pocos versículos! ¿Os habéis dado cuenta de qué manera tan concisa y breve el autor nos presenta el panorama sombrío en el que se encuentra esta mujer, Noemí? ¿Os dais cuenta de que no se extiende en explicar la tragedia,
simplemente la explica porque esta tragedia es el marco que definirá toda la historia a partir de ahora. Es a partir de esta tragedia que vemos cómo se desarrolla la historia del libro de Ruth. Y lo primero que vemos al empezar a leer este texto es cómo el autor nos coloca en su contexto histórico. ¿Dónde y cuándo sucede esta historia? Lo primero que vemos es que el autor nos muestra que este es un hecho histórico real. Es algo que aconteció en los tiempos de los jueces, entre los siglos XIV y XI antes de Cristo. Es un hecho histórico real. No es un cuento con moraleja, no es una bonita historia que nos presenta una preciosa verdad acerca de nuestro Dios. Es un hecho histórico. Elimelech, Noemí, Ruth, Boaz son personas verdaderas que vivieron en un tiempo determinado a los cuales le sucedieron eventos verdaderos. Ruth es un hecho histórico. Vemos también, en segundo lugar, cuál es el contexto político y social en el que se desarrolla esta historia. ¿Cuándo sucede? Dice que aconteció en el tiempo en el que gobernaban los jueces. ¿Cómo era ese tiempo? Si yo te pregunto, ¿cómo resumirías el tiempo de los jueces en una frase? El último versículo del libro lo define bien. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos con los niños en estas semanas leyendo Jueces en las noches y vaya desastre. Vamos leyendo historia tras historia, vamos viendo cómo el carácter moral de cada uno de estos jueces también va descendiendo, esa espiral descendiente en toda la historia de Jueces, vaya desastre. Y vamos leyendo texto tras texto y ves que realmente cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue un tiempo realmente duro. Y el autor de este libro es intencional al usar esta expresión. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Este libro fue escrito seguramente en un tiempo en el que ya había un rey, David, gobernando sobre el pueblo que trajo paz y estabilidad política y social al pueblo. Y el autor nos coloca en un lugar, en un tiempo, y quiere que lo sepamos en qué momento sucede esta historia. En el tiempo de los jueces, un tiempo de grave inestabilidad, un tiempo de anarquía, un tiempo en el que había anarquía social, política. Y además, en ese tiempo, nos dice el autor, hubo también una gran hambruna. Ahora, cuando tú estudias el Antiguo Testamento, sabes que habían hambrunas por diversas causas. Dios la mandaba para que su pueblo se moviera de un lugar a otro. ¿Os acordáis de cómo Jacob fue a Egipto porque había una severa hambruna y fueron a buscar alimento a Egipto? Pero también vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios mandaba hambruna a su pueblo como castigo por su desobediencia, por su rebeldía, por romper el pacto. La hambruna en Israel era un juicio divino, una muestra del desagrado de Dios hacia la apostasía de ese pueblo. Dios traía esa hambruna como juicio para llamar al pueblo al arrepentimiento y que se volvieran a Él. Y si analizamos el tiempo en el que se desarrolla la historia de Ruth, podemos entender esa hambruna sobre Israel como un acto de Dios trayendo justicia, juicio hacia ese pueblo, un pueblo rebelde. Dios ya había advertido a su pueblo de que esto sucedería así, de las consecuencias por desobedecer la ley. Leemos en Levítico 26, 18 al 20, parte de esas maldiciones que caerían sobre el pueblo cuando no se sujetaban a su ley y vivían a su manera. Decía así: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Este era el tiempo en el que se desarrolla la historia de Ruth. Los cielos cerrados, sin lluvia. La tierra inerte no produce fruto. Ellos trabajan y trabajan arduamente y no hay pan. Esta era la condición del pueblo. Fijaros cuál era la condición espiritual del pueblo para que aquella tierra que había sido descrita como el lugar donde fluía leche y miel,
Ahora era una tierra en la que no había cosecha, no había fruto, no había pan, y era una condición realmente severa. Fue tan severa, fue tan grave esa hambruna que este hombre, Elimelec, tuvo que tomar una decisión para salvar a su familia porque no había pan. Realmente era un momento muy complicado, pero en esa introducción el autor de este libro nos muestra el contexto en el que se desarrolla esta historia, un momento de anarquía moral, espiritual y de una decadencia espiritual de Israel. Ese es el contexto en el cual Elimelec vino a vivir. Fue una hambruna severa. Leemos más adelante que Ruth escuchó al cabo de 10 años, Noemí, perdón, que Dios había visitado a su pueblo y había venido con pan. Ese es el tiempo que le tocó vivir a este hombre, un hombre casado y con 2 hijos. Y como padre de familia, tenía que tomar una decisión sobre qué hacer porque él veía que la hambruna había llegado a su casa. Es posible que hubiera afectado a sus hijos por el nombre que vemos que les pusieron. Maglón significa enfermedad, que León destrucción. ¿Quién llamaría a sus hijos de esa manera? ¿No? Pero ese es el nombre que les puso, indicando la debilidad con la que crecían, con la que nacieron y crecían estos chicos. Fijaros de qué manera la hambruna había afectado a esta familia. Y este hombre tiene que hacer algo. Tiene que proveer por su familia, tiene que cuidar a su esposa y a sus hijos. Y toma una decisión a primera vista sabia. Hace las maletas, toma a su familia y se los lleva a tierra de Moab, más allá del Mar Muerto, porque allí hay pan. Su plan era ir allá, establecerse temporalmente, mientras se solucionaba el problema en Israel. Su plan era estar allí temporalmente. Cuando las cosas se pongan bien, ya regresaremos. ¿Quién de nosotros no hubiera actuado de esa manera? Su preocupación es genuina. No hay pan. Mi esposa y mis hijos están pasando graves problemas por causa de esta hambruna. Ahora, ¿es verdaderamente sabia esta decisión? ¿En base a qué podemos decir que una decisión es sabia o no lo es? No en base a nuestros razonamientos humanos, a lo que nosotros creemos que debe ser, sino en base a lo que Dios dice que debe ser. Elimelec analizó sus circunstancias en base a su propio razonamiento, no con las lentes de lo que Dios ya había hablado en su palabra. Si él se hubiera puesto las lentes de la palabra de Dios, él habría visto que el problema de Israel no era un problema de cosechas, sino que era un problema espiritual. No era que la tierra no produjera fruto, sino que el corazón de los israelitas no producía fruto. Que el problema era que los corazones de los israelitas estaban lejos de Dios. Así lo había dicho Dios en su palabra. Si vosotros os apartáis de mí y vais por vuestros propios caminos y no obedecéis mi palabra, la hambruna vendrá sobre vosotros. El problema de Israel no era de hambre, era de desobediencia. Por lo tanto, este no era un momento para buscar pan, sino era un momento para buscar el rostro de Dios en arrepentimiento, confesando los pecados y buscando esa salvación y esa liberación que hay en Dios. Elimelec y todo el pueblo debían volverse a Dios en arrepentimiento para que Él volviera a bendecirlos con pan. Pero en vez de buscar el rostro de Dios en arrepentimiento, este hombre buscó sustento en tierras extranjeras, y no en cualquier nación, sino en una contra la que Dios ya había pronunciado juicio. Los moabitas eran una tribu descendiente de Lot, parientes por lo tanto de Israel, con los que estuvieron en hostilidades en repetidas ocasiones, contra los cuales Dios ya había advertido claramente de que no tuvieran ninguna relación con ellos. Leemos en Deuteronomio 23, 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días
para siempre. En este libro de Ruth hay mucha ironía. Fijaros, Elimelec, cuyo nombre significa Dios es mi rey, no confió en este rey, ni se sometió a su ley, sino que la desobedeció, saliendo de la tierra en la que Dios había prometido bendecir, donde la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo, saliendo de Belén, la casa de pan, donde ahora no hay pan, para ir a Moab a pedir pan a aquellos que no se lo dieron cuando lo necesitaron en el desierto. ¿Veis cuánta ironía concentrada? Deja al Dios que ha prometido bendecirlos, sale de Belén, la casa de pan donde no hay pan, para ir a buscar pan a los enemigos, aquellos que en su momento no le dieron el sustento al pueblo que necesitaban. Esto es lo que sucede aquí, y esta decisión de Elimelec, nada sabia, tuvo una serie de serias consecuencias. Vemos esta sucesión de desgracias una tras otra, pintando el cuadro trágico de estos 5 primeros versículos, tragedia tras tragedia. Elimelec fallece, sus hijos se casan con moabitas y fallecen sin dar descendencia a sus mujeres, y Noemí queda absolutamente desamparada. Ahora, es muy fácil entrar aquí a juzgar a Elimelec y condenarlo, pero en vez de condenar sus actos, vamos a examinar nuestras vidas en base a su ejemplo, porque como nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Así que, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? En primer lugar, la importancia de discernir bien nuestras circunstancias, interpretarlas y responder a la luz de lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Decía antes cómo este hombre examinó sus circunstancias no en base a lo que Dios ya había hablado en el pasado, sino en base a su propio razonamiento. No ejerció un discernimiento bíblico buscando por qué estamos como estamos. Si él lo hubiera hecho, habría podido ver la disciplina de Dios actuando contra un pueblo que había pecado, que estaba desobedeciendo. Si él hubiera interpretado esas circunstancias bíblicamente, habría producido una respuesta bíblica que era regresar a Dios en arrepentimiento en vez de huir de Él. De la misma manera tú y yo debemos ejercer ese discernimiento, examinando nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios para poder entender todas las cosas y responder de la manera adecuada. Ahora, esto no significa que tengamos que interpretar las dificultades y adversidades en nuestras vidas como causadas siempre por nuestra desobediencia. Esto sucedió en este caso determinado en Israel, pero no siempre es así. Podemos tomar el ejemplo de Job, la adversidad que tuvo que enfrentar y cómo se nos presenta a Job en el principio de su libro, como un hombre justo. Él no enfrentó toda esa adversidad porque hubiera pecado en él, sino porque Dios estaba probando a Job. Por lo tanto, es importante ejercer bien el discernimiento. En ocasiones Dios nos disciplina por causa de nuestro pecado y nuestra desobediencia, pero en ocasiones Dios nos envía pruebas para fortalecer nuestra fe. Es importante que consideremos esto para que no nos convirtamos en amigos de Job y cuando a alguien le van mal las cosas le digamos, es que algo has hecho. Algún pecado has cometido y tendrás que confesar. Eso es lo que hicieron con Job. ¿Qué habrás hecho para que Dios se trate de esta manera? No, no siempre es así. En ocasiones Dios nos disciplina, pero en ocasiones Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe. Es el Espíritu Santo quien nos puede dar este discernimiento para poder interpretar nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuán importante es conocer bien la palabra de Dios, tener esa comunión con Él, pidiendo ese discernimiento para poder entender lo que sucede. Y en ocasiones no entenderemos por qué nos sucede lo que nos sucede. Y en ese momento debemos acudir a este Dios, confiar y esperar en Él, sabiendo que en su providencia Él va a ordenar todas las cosas conforme a su voluntad, con un bien mayor del que podemos llegar a imaginar. Entender bien, interpretar, tener un buen discernimiento nos llevará a responder de manera bíblica. En segundo lugar, podemos ver esta incoherencia que ocurre en ocasiones en nuestras vidas entre lo que decimos ser
y lo que nuestros actos muestran. Antes os he apuntado a esta ironía. Elimelec, aquel cuyo nombre significa Dios es mi rey, no esperó ni confió en este rey, sino que lo desobedeció claramente. Sus actos no mostraban lo que su nombre decía acerca de él. Sus actos mostraron que Dios verdaderamente no era su rey, porque él tomó otro camino. Él buscó su ayuda, su sustento, su provisión fuera de este Dios. ¿No actuamos nosotros en ocasiones de la misma manera? Con nuestras bocas confesamos a Dios, pero nuestros actos reflejan otra cosa. Con nuestra boca profesamos nuestra confianza en la provisión de Dios, pero cuando la adversidad viene, caemos en la ansiedad y en la preocupación desmedida y buscamos ayuda en cualquier otro lugar en lugar de acudir a Dios para que Él nos provea. Pregúntate, los que alrededor tuyo te consideran cristiano, ¿ven en tu hablar, tu pensar, tu actuar, que verdaderamente ese nombre va de acuerdo con lo que ellos ven que tú haces y piensas? Hay en ocasiones esa incoherencia entre lo que decimos ser y lo que nuestros actos muestran. Debemos pedir la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que nos ayude a grabar bien sus verdades en nuestro corazón, para que nuestro caminar sea en consecuencia. Que reflejemos a Cristo verdaderamente, aquellos que somos llamados cristianos. Que no vean esa incoherencia. En tercer lugar, aprendemos que no hay justificación para el pecado. No hay pequeñas desobediencias sin importancia y tampoco podemos decir que las circunstancias nos han empujado a cometer tal pecado. Mirad, Elimelec desobedeció la voluntad clara de Dios de no mezclarse con naciones paganas, extranjeras. Él abandonó la tierra para ir a buscar pan a tierra enemiga. Quizás él pensó, como decía antes, bueno, salgo, pero será un poquito. Luego ya vuelvo, mientras se soluciona la crisis allá en la tierra. Quizás si esto sucede hoy, veríamos a Elimelec no formalizando una hipoteca, sino haciendo un alquiler. Porque quizás dentro de un año me voy. No me voy a sentar aquí. Pero la realidad es que Elimelec nunca salió de Moab. Falleció en Moab. Sus hijos se quedaron allí y que se casaron allí y fallecieron también allí. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Justificamos nuestra desobediencia temporal por una buena causa. Por ejemplo, aceptamos un trabajo de fin de semana sabiendo que nos va a impedir venir al culto, congregarnos con los hermanos y pensamos, bueno, son solo unos meses, puedo estar ese tiempo sin ir a la iglesia, mientras puedo seguir viendo los cultos por YouTube. Y sin darnos cuenta, el asistir a la iglesia se convierte en algo prescindible, un evento que puedo ver incluso por internet y no como lo que es, la congregación de los santos, donde nos hemos edificado y alimentados y crecemos juntos, donde yo tengo una responsabilidad para con los miembros y ellos cuidan de mí. Por un poco de tiempo se convierte en un hábito en nuestras vidas. O quizás tú, el joven o la joven, que os confesáis cristianos, que confesáis que Jesús es vuestro Señor y empezáis a salir con un no creyente diciendo, bueno, será por un poco de tiempo. El Señor ha hablado claro, no os unáis en yugo desigual, pero es que es una herramienta evangelística. Es por un poco de tiempo, porque al final conocerá al Señor y vendrá a la iglesia y seremos un matrimonio cristiano. Es así. Es una pequeña desobediencia, un poquito. Él tolera la iglesia, él incluso viene a las reuniones. No pasa nada, no pasa nada. Empiezas a salir, acabas casándote porque los lazos son más fuertes y aquello que era temporal se convierte en un matrimonio para toda la vida, en desobediencia clara a Dios, de la cual vas a sufrir las consecuencias, porque ya aquella tolerancia de ahora se convertirá en intolerancia. Tendrás un matrimonio en el que sufrirás por causa de Cristo. ¿Los hijos podrán venir a la iglesia? ¿No podrán venir a la iglesia? ¿Puedo ir el domingo a la iglesia en lugar de irnos de camping? No hay justificación para desobedecer la palabra de Dios, ni un poquito. Hacer esto es ir a Moab, pensando que es por un poco de tiempo y luego te encontrarás con las
consecuencias. Y las circunstancias tampoco nunca son la excusa para pecar. Nunca podemos decir, es que he tenido que pecar por necesidad, por fuerza. Dios nunca nos va a llevar a un punto en el cual la única salida es desobedecerle. Si no sabes cómo salir de esa situación, antes de tomar una decisión pecaminosa, busca el consejo sabio de tus hermanos. Un pequeño paso hacia Moab dejó a Noemí absolutamente desamparada y a esta familia con toda esta tragedia. Cuando empezamos a caminar en otra dirección, no nos damos cuenta y después del primer paso viene el segundo y viene el tercero. No hay un pequeño pecado. El pecado es grave, el pecado es peligroso, el pecado nos puede atrapar. Hay más enseñanza aquí y estaba dirigida de manera concreta a los padres de familia. Toma conciencia de la importancia de liderar a tu familia conforme a la voluntad de Dios. La decisión de Elimelech es una muestra de cómo nuestras decisiones equivocadas pueden afectar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Date cuenta de la importancia de tener las prioridades bien establecidas. Para Elimelech, la provisión de alimento era más importante que el bien espiritual de su familia. Él estuvo dispuesto a llevar a su familia a tierra de Moab, a territorio enemigo, a un lugar oscuro, sombrío, a una sociedad pagana, idolátrica. En medio de esa oscuridad sus hijos iban a crecer en territorio del enemigo, de Satanás, solo con el fin de poder proveerles alimento. Tú te paras a pensar esto y dices, Elimelech, tío, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo metes a tu familia en ese hueco oscuro para darles comida? Pero piensa en un momento si quizás tú estás actuando de la misma manera. Ahora, preocuparse por proveer sustento para nuestra familia es algo bueno. Como padres de familia, debemos procurar la provisión de alimento y de sustento para nuestra esposa y nuestros hijos. Elimelech fue un buen padre de familia en ese sentido, un buen cabeza de familia porque no se desentendió de la situación. No fue un holgazán, sino que se esforzó en procurar alimento para su esposa y sus hijos. No es fácil hacer las maletas, dejar tu casa e irte a un lugar desconocido para poder proveer. Somos llamados a cuidar y proveer a nuestras familias, pero no a cualquier coste. No a costa de su condición espiritual. Mirad, somos buenos trabajando, somos buenos proveyendo alimento para nuestras familias, trabajamos duros, no somos holgazanes. El problema es que hacer esto a costa de los corazones de nuestra familia, a costa de cuidar espiritualmente a nuestra familia, es algo muy peligroso. Con el fin de que tengan ropa, alimento y un techo, descuidamos sus corazones. No los alimentamos con la palabra de Dios, no los corregimos con las Escrituras, no los llevamos al Evangelio vez tras vez, no los enseñamos a desenvolverse en este mundo oscuro en el que nos encontramos, y al hacerlo, dejamos a nuestros hijos y familia vagando por Moab, en medio de un mundo oscuro, pagano, idolátrico, lleno de tentaciones que los van a llamar, y no los capacitamos ni los lideramos espiritualmente, pero tienen comida. Los dejamos en Moab para que puedan estar alimentados sin darnos cuenta de que Moab los va a atrapar. Así sucedió con los hijos de Elimelech. Él fue a Moab pensando estar allí de manera temporal, pero sus hijos se asentaron, se casaron con moabitas. ¿Cómo pueden llegar a cometer ese pecado de casarse con paganos? Se llegaron a mezclar con esa sociedad. Ellos tomaron el ejemplo de su padre y vieron que tomarse ciertas licencias tampoco estaría demasiado mal porque ahora estaban prosperando. Tenían alimento, tenían sustento. ¿Qué tipo de Dios les había predicado Elimelech? ¿De qué manera proveyó para sus corazones? Fijaros, les enseñamos más a nuestros hijos con nuestros hechos que con nuestras palabras, porque nuestros actos reflejan al final cuáles son nuestras prioridades. Les decimos que Dios es lo más importante en nuestras vidas, pero en la práctica no lo es. Con nuestras palabras les decimos, sí, el Señor es lo primero.
en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿en tu hogar se respira el Evangelio? ¿Tu máxima preocupación, la prioridad, el centro, el fundamento en tu hogar es Cristo? Esto se ve en qué manera se gestionan las finanzas en casa, a qué se dedica el tiempo, el esfuerzo, el dinero, etcétera. Examina y ve. Eso se ve de manera práctica en el lugar que ocupa físicamente la Biblia en vuestros hogares. ¿Está bien puesto en esa estantería para cogerlo el domingo? ¿O está siempre allá en medio porque es un libro de consulta habitual en vuestros hogares? Es posible que les estemos enseñando a nuestros hijos a buscar primero el sustento y luego a Dios. Procura vivir bien y luego busca a Dios. Pero eso es contrario a lo que enseñó el Señor Jesús. Él dijo en Mateo 6, 25 y 33, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquello que más os preocupa, Dios os lo va a proveer. Aquello que más nos preocupa, Dios ya sabe que lo necesitamos. Él nos va a vestir, Él nos va a dar comida. Y tú puedes explicar seguro a una ocasión en tu vida en la que realmente no sabes de dónde salió tu sustento. Dios ya conoce tu necesidad. Él ya va a proveer de sustento, de alimento. Claro que vamos a trabajar. No nos vamos a sentar ahora los hombres en casa y decir, bueno, Dios ha dicho que nos va a traer la comida. Vamos a trabajar. Pero Él ya conoce todo esto y Él ya nos proveerá. Busca a Dios primero. Todo lo demás ya te será dado. Tu hijo, lo que más necesita es el Evangelio. Vivimos como extranjeros y peregrinos en medio de una sociedad oscura, idolátrica, llena de tentaciones, en medio de una sociedad contraria a Dios. Lo que más necesitan para vivir en medio de este mundo es el Evangelio de Cristo. Padres, ¿qué les enseñáis a vuestros hijos? Porque, mira, si Dios quiere, es posible que un día ellos sean padres de familia, sean cabezas en su hogar. ¿Qué modelo de paternidad quieres que ellos modelen? Guía a tus hijos por medio del Evangelio para que sean hombres piadosos que lideran en sus hogares por medio de las Escrituras, que procuran el bien espiritual de sus familias, que no descuidan lo que es más importante, que cuidan y guían a sus familias en base al Evangelio, que enseñan el Evangelio en los hogares y que modelan el Evangelio en sus hogares. Todos queremos que nuestros hijos sean lo que quieran ser, por eso los ayudamos, para que puedan estudiar y desarrollarse. Preocúpate para predicar el Evangelio y ora para que tu hijo sea un hombre del Señor, piadoso, que vive conforme a la voluntad de Dios. Padres también, vuestras hijas un día buscarán hombre. ¿Qué tipo de hombre han de buscar? Guíalas por medio del Evangelio para que busquen a un hombre en el Señor, un hombre piadoso, un hombre que tenga un deseo por el Señor, un hombre que la vaya a cuidar y prosperar espiritualmente. Procurad el bien espiritual de vuestras familias. Tomad decisiones sabias, porque vuestros hijos, nuestros hijos, nos están examinando constantemente. Enseñamos a nuestros hijos con nuestras palabras, pero ellos ven nuestros hechos y van a repetir esos hechos. Meditad en ello porque nuestras decisiones afectan a nuestras familias. Mirad las consecuencias de una mala decisión. Elimelec falleció en Moab. Sus hijos fallecieron sin dar descendencia a sus esposas y Noemí quedó absolutamente desamparada. En aquel tiempo no había pensión de viudedad. En aquel tiempo, si una mujer fallecía su esposo, sus hijos varones iban a cuidar de ella, pero esta mujer se quedó también sin sus dos hijos, quedó absolutamente sola. Aquella mujer, cuyo nombre significa dulzura,
regresó a Canaán, a la tierra, diciendo, cambiadme el nombre. La dulce volvió como amarga por causa de una mala decisión. Su condición era realmente deplorable. Vemos esa espiral descendiente en la familia de Elimelech desde el primer día en que dio un paso en la dirección equivocada, saliendo de la tierra donde Dios había prometido bendecir. Una pequeña decisión provoca un gran desastre. Ese es el peligro del pecado. De querer hacer las cosas a nuestra manera, de desobedecer a Dios aunque sea un poquito. No cedáis ni un poquito. Decía un pastor, ¿qué enemigo tan aterrador puede ser el pecado? Sutil, confabulador, persuasivo, aparentemente sabio, siempre plausible y siempre mortal al final, si escuchamos sus mentiras. El pecado a menudo nos atrapa con pasos sutiles. Hay una advertencia. Cuidado con ceder 1 centímetro. Ese centímetro se convertirá en 1 kilómetro. Tu estancia puede terminar en una larga estancia en una tierra lejana, lejos de Dios. Esta historia, este relato de lo que sucede con Elimelech y su familia nos ha de servir de advertencia para no jugar con el pecado, para buscar a Dios, para que nuestras decisiones sean sabias, para que como hombres busquemos cuidar a nuestra familia y liderarlos espiritualmente, porque esto tiene serias consecuencias. Así que hemos visto hasta aquí cuál es el contexto histórico del libro de Ruth. Hemos visto este tiempo de anarquía moral y espiritual que se refleja de manera concreta en este hombre. Elimelech es un reflejo de la sociedad de Israel que va de espaldas a Dios y en lugar de volverse a Dios se regresa a otro lugar. Pero hay una realidad mayor que quiero que veamos en este relato y es esa providencia divina, secreta, oculta a nuestros ojos, que va actuando verdaderamente detrás de todas las cosas, disponiendo cada circunstancia para el cumplimiento de sus planes. Aquí, aunque no lo veamos a primera vista, está la mano de Dios dirigiendo las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Vemos como Noemí es consciente de esta realidad. Más adelante, Ruth era una buena teóloga. Más adelante dice en el versículo 13, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Aquello que Elimelech no pudo ver en la tierra, la mano de Dios detrás de la hambruna, Noemí la vio, la mano de Dios detrás de todo lo que le estaba sucediendo. Ella no atribuyó su desgracia a la mala suerte, a una confabulación, a un alineamiento de astros, ni siquiera a su enemigo, a Satanás. El enemigo se ha levantado contra mí y quiere destruir mi familia. No. Ella ve la mano de Dios actuando, obrando, aunque no podamos entenderlo. La mano de Dios obra, la providencia secreta, oculta de Dios obrando. Y es importante que tú y yo lo veamos esto también, a medida que veamos cómo se va desarrollando esta historia. Este cuadro trágico, patético, con Noemí absolutamente desamparada, lejos de casa, es el marco para el resto de la historia. Era necesario que esto sucediera así. En este relato vemos una vez más ese gran misterio de la relación entre la soberanía de Dios, su providencia y la responsabilidad humana. Elimelech tomó sus propias decisiones, pero cuando vemos el final de la historia de Ruth, los planes de Dios se cumplen tal y como Él los había decretado. Fijaros, era necesario que Elimelech tomara la decisión de salir de la tierra y dirigirse a Moab con sus hijos para que ellas se casaran con 2 moabitas. Era necesario que estos hijos fallecieran para que Ruth se volviera con Noemí a Canaán cuando terminó la hambruna. Todo eso fue necesario para que Ruth se convirtiera en la bisabuela de David. De su matrimonio con Booz vendría David, de que vendría el rey, el Mesías prometido, Abraham, por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Decía un pastor, la línea familiar del Mesías nunca se habría establecido en el caso de que Elimelech no hubiera salido. No habría evangelio,
no habría salvación para las naciones, no habría remedio para el pecado, no habría respuesta para aquellos que han sido sutilmente atrapados por el pecado si Elimelech no hubiera tomado un camino equivocado y se hubiera ido a Moab y Ruth no se hubiera casado con la familia. ¿No es este Dios un Dios maravillosamente asombroso? Él siempre está en control de toda la situación. Él no reacciona ante las decisiones de los hombres, sino que Él gobierna absolutamente sobre todo, incluso sobre nuestros desastres. Sus planes siempre se cumplen a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores. El plan y el propósito de Dios se cumple. Nada, absolutamente nada, ni nuestros errores, pecados, equivocaciones, desastres pueden frustrar los planes redentores de Dios. Dios ha prometido, va a venir un Mesías, por medio de él voy a salvar a mi pueblo, y así será. Y toda la historia del relato de Ruth sucede para que Ruth conciba de Booz a Obed, y de allí a David, y de allí la línea del Mesías. La descendencia de Eva sigue adelante y ves a Dios ordenando todas las cosas. No sabes cómo, no entendemos cómo. Elimelech no era un títere, él hizo lo que quiso hacer. Él obró conforme a lo que él creía que era mejor, aunque era equivocado. Pero el propósito de Dios se cumplió. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, eso nos licencia para que hagamos lo que nos dé la gana. Total, Dios lo va a arreglar todo, entonces, no, eso nos da licencia. Somos responsables delante de Dios de nuestros actos. Debemos confesar nuestro pecado. No podemos vivir como nos dé la gana. Un cristiano verdadero siempre procurará buscar la voluntad de Dios. Un cristiano verdadero nunca dirá, bueno, cometo este pequeño pecado, total, luego me arrepiento y Dios me va a perdonar. Tomo esta mala decisión, bueno, Dios luego ya lo arreglará porque Dios ya lo hace. Elimelech se equivocó, pero al final el plan de Dios sucede. No. La confianza que nos da este relato es que cuando tomemos una decisión, es posible que nos equivoquemos, pero los planes y propósitos de Dios seguirán adelante y quizás será necesaria esa mala decisión para que aprendamos una verdad espiritual. Nos da la confianza de que sí, busca todo el consejo que puedas de hermanos sabios para tomar esa decisión. Ora todo lo que puedas para que tu decisión sea sabia, buscando la voluntad de Dios. Y en último término, descansa. Dios ya tiene decretadas todas las cosas, sus propósitos se cumplirán a pesar de que te equivoques. ¿No te da descanso esto en tu vida? ¿No te da confianza para seguir adelante sabiendo que hay alguien que te guarda, te cuida incluso de tus desastres y de tus errores? Esa es la realidad. Tenemos esa confianza. Leemos en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo crees? No solo si lo crees, sí, sino ¿eres consciente de lo que ello implica? Esto significa que cuando la tragedia aparezca, cuando la enfermedad venga a tu vida, cuando tengas que enfrentar la pérdida de un ser querido, cuando vengan las penas, los tiempos adversos, la oposición, cuando todo a tu alrededor se ponga en contra, cuando todo sea oscuro, cuando no tengas esperanza, cuando tu sufrimiento sea inaguantable, recuerda, detrás de todo ello está la mano de Dios moviendo los hilos para cumplir sus planes y sus propósitos. Confía en Dios. Él puede sacar un gran bien de un gran mal, y lo sabes. Así se lo dijo José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que le sucedió a José fue terrible, pero él vio la mano de Dios orquestando todas las cosas para bien. Y así fue con aquel descendiente de Ruth, el que siglos después también sufrió una gran tragedia. Aquel que fue maltratado, fue torturado por hombres malvados, aquel que fue muerto en una cruz, en aquel que fue realmente desamparado a un nivel que Noemí no lo llegó a estar, aquel descendiente de Ruth la Moabita llegó a clamar con el más profundo de los dolores, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Hijo de Dios
sufrió el más grande desamparo que nunca nadie ha podido soportar para que tú y yo no fuéramos desamparados nunca. Porque Él fue desamparado, tú y yo nos sabemos cuidados y guardados por este Dios. Este Dios nunca se va a apartar de nosotros, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Cristo fue realmente desamparado por ti y por mí, para que tú y yo no fuéramos nunca más desamparados. En aquella cruz donde fue clavado el Hijo de Dios, vemos una vez más este Dios obrando. Hechos 4, 27, 28, así lo expresaron Pedro y Juan a los creyentes. Hablan de esa muerte de Jesús, diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, todo el pueblo, todo el mundo se unió para matar a Jesús. Pero fijaros cómo sigue. Todos esos hombres se unieron contra Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ves esa relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres? Esos hombres no fueron títeres. Ellos hicieron lo que más querían, quitar de en medio a Jesús. Pero ¿qué es lo que sucedió al final? El Mesías fue clavado en la cruz, como tenía que ser, porque iba a dar su vida por su pueblo. Dios sacó un gran bien del mayor mal que se ha hecho nunca, que fue clavar en la cruz a Jesús, el Hijo de Dios. Dios lo movió todo para que este Mesías muriera y al tercer día resucitara para vencer al poder del pecado y de la muerte. Ese es el Dios que está por nosotros. Confía en Él. La historia de Noemí nos enseña que en los tiempos adversos, en los tiempos sombríos, confía en la providencia divina. Confía en que Dios está obrando, quizás en silencio. No lo ves, pero Él está obrando para cumplir sus planes para contigo y para con todo el mundo. El libro de Ruth nos muestra la realidad de que Dios demostró ser el rey fiel y soberano que cuida de su pueblo. Hay ocasiones en tu vida en las que no verás a Dios, ni le escucharás y te preguntarás, ¿dónde está Dios en medio de mi tragedia? Él está disponiendo todas las circunstancias para cumplir sus propósitos. Esta es la obra que Dios sigue haciendo hoy en nosotros. Y esta es la obra que Dios sigue haciendo hoy hacia aquellos que están desamparados, completamente. Aquellos que como Noemí llegan a un punto y dicen, soy verdaderamente miserable y no tengo absolutamente nada. Aquellos que no saben dónde agarrarse en su vida, que no tienen esperanza, quizás esta es tu situación. No sabes dónde agarrarte, no sabes dónde encontrar esperanza ni propósito en medio de este mundo. Te sientes desamparado y no sabes a dónde ir. Quizás hay cosas en las que tú descansabas para tu provisión, para tu seguridad, que de repente desaparecen. Y dices, no sé qué hacer. Hay una buena noticia, un evangelio, y es que Dios ha visitado este mundo proveyendo el pan de vida. Y todo aquel que come de este pan tiene vida eterna. Este es el evangelio que la semana que viene veremos, si Dios quiere. ¿Qué escuchó Noemí? Que la hizo regresar, que Dios había visitado a su pueblo y ahora había pan. Dios ha visitado este mundo. El pan del cielo ha descendido para que todo aquel que venga a Él pueda tener vida y salvación eterna. Así que si tú te encuentras en esta situación, desamparado, sin esperanza, sin propósito, sin futuro, sin saber qué será de ti, ven al pan de vida, ven a Jesús, aquel que murió por tus pecados para que puedas encontrar salvación y vida eterna. Y ven como Noemí, con las manos vacías. No tengo nada que traer. Es que no hay que llevar nada. Realmente no tienes nada, sino reconocer que no tienes nada para ser llenado por Él y para ser vivificado por Él. Y a todos aquellos que os habéis rendido a Él, que confesáis con vuestra boca, Jesús es mi Rey y Señor, vivamos conforme a esta verdad. Que nuestros actos reflejen
esta verdad, tomando decisiones conforme a su voluntad, liderando a nuestras familias conforme al Evangelio, para que nuestros hogares estén saturados del Evangelio. Vivamos a la luz de la verdad que hemos reflejada aquí y confiemos, venga lo que venga, Dios sigue estando por nosotros gracias a la obra de Cristo. Por lo tanto, no temamos, sino perseveremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Señor, venimos delante de ti maravillados a contemplar cómo tú no nos has dejado, sino que tú sigues con nosotros día tras día hasta aquel momento en que nos encontremos contigo. Señor, nos maravillamos al ver cómo tú diriges todas las cosas para el cumplimiento de tus propósitos. Cómo podemos confiar y descansar cuando no entendemos absolutamente nada, que tú estás detrás de todas las cosas, orquestando todo para el cumplimiento de tus planes. Tú decidiste, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú nos llamaste, nos salvaste y sabemos, Señor, que tú nos vas a glorificar, porque tú, Señor, has dispuesto todas las cosas y tú tienes el poder para cumplir tus promesas. Te pido, Señor, por todos aquellos que están hoy aquí, que no te conocen, que andan perdidos, desamparados, que tú traigas salvación a sus vidas, que doblegues sus corazones, que los transformes y que puedan encontrar esa vida verdadera que se encuentra al tomar de ese pan que es Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.